Como ustedes saben, la semana pasada empezamos una serie que trata el tema de la historia de la redención y del hombre, y explicamos que la historia de redención trata de un secuestro de la humanidad por el pecado de Adán, y termina con un rescate por medio de Jesucristo. La palabra redención envuelve el proceso de cómo Jesús rescató, salvó y sacó a la humanidad de la esclavitud del pecado y sus consecuencias al usar su propia vida como el pago de rescate. En esta mañana vamos a enfocarnos un poco más en el proceso, porque el proceso no empezó en un día y ahí terminó. El proceso empezó muy antes, y yo voy a explicar eso. Amén. Ahora bien, para agregar un poco más de sazón, un poco más de sal a esta enseñanza, el proceso de la redención empezó antes de la creación del mundo, según Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Yo no sé si ustedes están al tanto de eso, pero la redención, el rescate del hombre empezó en la eternidad. Y la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, que el Cordero fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces algo pasó en la eternidad. Dios estaba al tanto del asunto porque Él sabe el futuro. Y lo que podemos entender es que había un acto en la eternidad antes de la creación del mundo. Tal vez ustedes no me crean. Busca por favor Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Tal vez este es algo nuevo. Yo no puedo explicarlo, pero yo sé que existe porque está escrito en la palabra de Dios. Estoy diciendo que el proceso de redención, el proceso del rescate del hombre empezó antes de la creación del mundo, según Apocalipsis 13, versículo 8. En la segunda parte del versículo 8, ¿ustedes están ahí? ¿Ya? ¿Qué dice la segunda parte? Ok, yo voy a leer todo. La segunda parte es la parte a donde queremos enfocarnos. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el nombre de la vida del Cordero, que fue inmolado, ¿ya? ¿Desde dónde? Desde el principio del mundo. Ahora ustedes me creen. ¿Ya? La redención del hombre empezó en la eternidad, antes de la creación del mundo. Ahora bien, yo no puedo explicar eso, es un misterio para mí, no entiendo exactamente lo que pasó, pero ¿sabe qué? Está escrito aquí. El proceso de la redención empezó antes de la creación del mundo. Desde, otra versión dice, desde la creación del mundo. Y también yo busqué otro traducción, dice desde antes que creara el mundo, según la Biblia. Entonces la redención del hombre ya estaba en el corazón de Dios antes de la creación del universo. Es como yo lo entiendo. Amén. Diciendo o podemos analizar que nosotros ya estábamos en el corazón de Dios antes de la creación. Que Dios ya está enamorado de nosotros para permitir ese tipo de cosas. Entonces, si la Biblia dice que Él fue inmolado desde antes que Él creara el mundo, entonces podemos pensar que había una crucifixión en la eternidad. Yo no sé. Entonces, yo quiero que ustedes consideren ese tipo de cosas porque en realidad es más allá de lo que yo puedo explicarles. Ustedes pueden llegar a su propia conclusión, es claro eso.
Ahora, regresando a la versión Reina Valera, dice que el Cordero fue inmolado, crucificado, matado desde el principio del mundo. Ahora, para mí, este es un misterio, como yo estoy diciendo, pero estoy mencionándolo porque este suceso está escrito en la Biblia. Está aquí. Está escrito en la Biblia y está relacionado con el proceso. Está relacionado con el proceso de cómo Jesús rescató. Número 2, salvó. Número 3, sacó a la humanidad de la esclavitud, del pecado y sus consecuencias. Amén. Entonces, el proceso no empezó cuando Jesús nació, aunque la gente estaba declarando que Él es el Salvador del mundo, el que va a quitar el pecado del mundo. La redención empezó, hermanos, en la eternidad. Amén, ¿es claro eso? ¿Y cómo puedo yo declarar eso? Porque yo lo veo en la Biblia. Es claro, entonces no estoy inventando nada. Ahora, la semana pasada cubrimos el suceso de cómo Adán en Génesis 3 rompió la ley de Dios. Cómo Adán ofendió a Dios y cometió un acto de traición contra Dios que causó efectos catastróficos contra la humanidad en lo espiritual del hombre y en lo físico del hombre. En lo espiritual, la Biblia lo hace muy claro. Se refiere a la separación espiritual entre el hombre y Dios. Esa es parte de un efecto catastrófico contra la humanidad en lo espiritual. También se refiere a su condenación eterna y también se refiere el hombre heredó la muerte espiritual, la separación de Dios. ¿No? Ustedes saben en Romanos 5, versículo 12, que la Biblia dice que como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿quién? Adán, por él. Como el pecado entró en el mundo por un hombre y por la razón, por el pecado, la muerte, la separación de Dios. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por causa del pecado de Adán, la muerte espiritual pasó a todos los hombres después de él. Entonces, cuando nacimos, no nacimos ya redimidos, aunque la redención es algo que tenemos que pedir y aplicar a nuestra vida. Como nosotros estamos explicando el domingo pasado, Jesús murió por todo el mundo, ¿sí o no? La sangre de Cristo cubrió, perdonó todas las generaciones. Entonces todos tienen, todos pueden entrar en el cielo, recibir la vida eterna, pero si no quiere, Dios va a respetar la decisión de la persona. Amén. La redención es una redención completa. Una redención sellada. Entonces hay mucha gente que va a seguir viviendo en el mundo sin aceptar a Cristo como su Redentor, como el pago del rescate, y no va a entrar en el cielo, aunque la salvación está disponible a todo el mundo. Amén. ¿Es claro eso? Jesús murió por todos. La sangre fue suficiente para todas las generaciones. Pero si la persona no va a activar la redención, pedir por la salvación, pedir perdón, no va a recibir nada, aunque
la salvación está a la mano. Amén. Es muy, muy, muy importante eso. Entonces estamos diciendo que Adán rompió la ley, ofendió a Dios, cometió un acto de traición contra Dios que causó efectos catastróficos contra la humanidad en lo espiritual del hombre y en lo físico del hombre. En el físico del hombre también tocó el físico del hombre. Ahora, en lo físico se refiere a la maldición que Dios pronunció sobre la tierra. Dios pronunció una maldición sobre la tierra. Podemos recordar que cuando Adán y Eva estaban viviendo en el huerto, no había enfermedad, no había, fue un paraíso. Amén. Pero cuando el hombre pecó contra Dios, Dios sacó al hombre, ¿ya? Y en este momento Dios pronunció una maldición sobre la tierra. Vamos a leer, por favor, Génesis capítulo 3, versículos 16 a 19. Génesis capítulo 3, versos 16 a 19. Eso es muy interesante. Eso es muy, muy, muy interesante. Es un poco profundo, pero no es profundo. Amén. Estamos hablando del proceso de la redención. Estamos hablando de qué? El proceso de la redención. Génesis capítulo 3, empezando dice, Adán y Adán acaban de pecar contra Dios. Versículo 16, a la mujer. Él está explicando las consecuencias ahora por lo que pasó. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus perneces, con dolor darás a luz los hijos. Y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. 17. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será, ¿qué? La tierra. Maldita será, ¿qué? La tierra. Es muy, muy, muy importante. Maldita será la tierra por su causa. Con dolor comerás de ella todos los días de su vida. La Biblia dice, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de su rostro comerás el pan hasta que vuelves a la tierra, porque él fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Es muy interesante porque podemos leer otra versión, otra traducción diciendo la tierra. ¿Por qué estoy diciendo tanto la palabra la tierra? Yo voy a explicar. Dice la tierra va a estar bajo maldición por tu culpa. Con duro trabajo la harás producir tu alimento durante toda tu vida. Ahora, entonces estamos aprendiendo que algo pasó que fue muy, muy, muy grave, pero no es la cosa más fuerte en el asunto. Esta parte no es la parte más grave. Yo voy a explicar. Versículo 19 dice, te ganarás el pan con el sudor de su frente, hasta que vuelves a la misma tierra de la cual fuiste formado. Now, quiero darles algunas cosas para considerar. Es para considerar. Mucha gente usa esta referencia pensando que Dios maldijo al hombre. Mucha gente no lee lo que dice
la palabra de Dios. La palabra de Dios dice la tierra va a estar bajo maldición. ¿La qué? La tierra. Pero mucha gente usa esta referencia pensando que Dios maldijo al hombre, cuando en verdad maldijo a la tierra. Amén. No, yo no quiero complicar las cosas aquí, pero yo voy a explicarles una cosa. Conforme a Romanos 8, versos 18 a 22, yo voy a leerlo de mis notas. Romanos 8, 18 en adelante, la Biblia dice que la tierra no ha sido libertada todavía. Todavía. La tierra no ha sido libertada todavía de la esclavitud, de la corrupción. Y toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. ¿Es claro eso? No, es muy interesante porque podemos hacer una referencia, tal vez para comparar si es cierto o no es cierto, pero en Gálatas 3, versículo 13, dice que Cristo redimió a la gente. Cristo redimió a la gente de la maldición de la ley. No dice nada acerca de redimir a la tierra. La tierra todavía no está redimida. Está en el plan. Y por esta razón, todavía tenemos que sujetarnos a cosas duras en la tierra. Amén. Yo estoy aquí, estoy sudando aquí en este momento. Ahora, con todas las promesas que Dios nos ha dado en el paquete de la redención, nosotros podemos escapar, vivir en victoria, pero la Biblia dice, Jesús dijo que siempre habrá tribulación. ¿Ya? Yo no estoy inventando eso y no estoy proclamando una maldición sobre el pueblo de Dios. La Biblia dice que la tierra todavía gime con dolor de parto. ¿Qué indica eso? Si la tierra era redimida de la maldición que Dios puso sobre la tierra no va a estar gimiendo. ¿Están escuchando? Entonces, cuando el pecado entró, la humanidad entró en una oscuridad. Pero como cristianos, después de recibir a Jesucristo como Salvador, después de recibir el paquete de redención, ahora Dios nos hizo hijos de la luz. Nosotros representamos la luz del mundo en una planeta oscura. Amén. Ustedes representan la única luz, representando a Dios, quien es luz en un mundo oscuro. El cristiano es el único entidad en la tierra
que puede compartir la luz, que puede compartir el mensaje de salvación, que puede explicar el problema entre Dios y el hombre con Dios. Porque ustedes llevan el Espíritu Santo. Amén. Entonces, para no compartir su fe, realmente es una pérdida de lo que Dios ha puesto en su vida. Amén. Amén. Ahora, vamos a continuar. Romanos 8:19, si está tomando notas, dice, porque el anhelo ardiente ¿de qué? De la creación. ¿Quién está escribiendo? Supuestamente Pablo. Después de la ascensión de Jesucristo. Amén. Entonces ya los años han pasado. Y él está explicando que el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de ¿qué? De corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Amén. La tierra está en espera para su redención. ¿Es claro eso? Es claro, es un poco complicado, pero solo recibe lo que dice la palabra de Dios. Yo tengo una pregunta que es un poco abstracta. ¿Cuándo será liberada la tierra de su maldición? Honestamente, yo no sé, yo tengo una idea. Yo estaba preguntando a Pat. Si ella sabe, ella dice que no mucho, como yo. Yo estaba pensando que un día Jesús va a establecer su reino aquí en la tierra por 1000 años. Amén. Después de la tribulación, Jesús va a establecer su reino aquí en la tierra. Amén. ¿Ustedes están al tanto de eso? ¿Ustedes saben que los santos que ya están en el cielo van a bajar? Los santos, los redimidos que ya están en el cielo van a bajar a la tierra de nuevo. ¿Ustedes están hablando de eso? Para trabajar. Para trabajar, o por supuesto para trabajar. El concepto que tiene mucha gente es que cuando la gente va al cielo, que ellos buscan un nube muy bonito como algodón dulce y toma su arpa y empieza a tocar flotando en el espacio. No. El cielo es un lugar real. No es nada falso o una imaginación. Cuando venga el tiempo para establecer el reino de Jesús aquí durante estos 1000 años, ellos van a trabajar. Pero ellos van a regresar en su cuerpo glorioso. Ellos van a tener una distinción muy diferente que la gente que está viviendo en la tierra. Entonces, hermano, yo no estoy muy seguro que en ese tiempo Dios va a redimir la tierra. Yo no sé, honestamente, yo no sé. Pero definitivamente hay una promesa
que dice que al fin del siglo que Dios va a destruir el cielo y la tierra y recrear un nuevo. ¿Ya? Ahí definitivamente tengo la seguridad que no habrá maldición, ya no. Porque Dios va a recrear un nuevo cielo y la tierra. ¿Están conmigo con eso? Ustedes pueden leer Apocalipsis. Pero hasta entonces, hermanos, hasta el día de hoy tenemos que perseverar. Confiar en la promesa de Dios, seguir adelante, porque eso es como necesitamos vivir. ¿Y ya? Vamos a regresar a lo que estábamos hablando acerca de los efectos catastróficos contra la humanidad en lo espiritual del hombre y en lo físico del hombre. La separación espiritual entre el hombre y Dios, como nosotros hemos aprendido de Romanos capítulo 5, versículo 12. La condenación eterna, la muerte espiritual que el hombre heredó y la maldición que Dios pronunció sobre la tierra. Quiero clarificar que lo que pasó en lo espiritual y en lo físico el día que Adán pecó contra Dios no fue nada más que Dios cumpliendo la promesa que le hizo a Adán. En Génesis 2:17 Dios le dijo a Adán, porque el día que del árbol comerías, ciertamente morirás. Esta es promesa. Esta es promesa. Esto no tiene nada que ver con la ira de Dios que merecía al hombre. Piensa en eso. Dios simplemente cumplió su palabra y el hombre murió espiritualmente. Ya. No creo que Adán vio la ira de Dios en juicio, aunque sabía que Dios estaba muy descontento con él. ¿Puede entender eso, aceptar eso? A pesar de heredar las consecuencias que Adán merecía, ese punto es importante. Dios nunca dejó al hombre sin la esperanza de reconciliarse con su Creador. Nunca. El hombre falló a Dios. Pero por el gran amor que Dios tiene hacia la humanidad, hizo preparaciones para redimir al hombre que lo ofendió. Amén. A pesar de heredar las consecuencias que Adán merecía, Dios nunca dejó al hombre sin la esperanza de un rescate de las consecuencias. La esperanza de unirse con Dios de nuevo. En Génesis 3, Dios hizo algo tal vez inesperado para nosotros como seres humanos. Los seres humanos piensan muy diferente que Dios. Dios, con el deseo de rescatar al hombre de sus consecuencias. Dios, con el motivo de redimir al hombre. Vemos un proceso aquí. En Génesis 3, versículo 21. La Biblia dice que Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Pero piensa en eso. Dios, el demandante, Dios el traicionado en este caso,
puso en marcha por el amor al hombre un plan provisional. Un plan provisional de redención para reconciliar al hombre consigo mismo. Dios mató y derramó la sangre de un animal, un tipo de Cristo, como una propiciación por el pecado de Adán. Y lo cubrió con esta piel solo para cubrir su pecado de sus ojos. Porque fue una redención provisional. Como una propiciación por el pecado de Adán. Lo cubrió con esta piel solo para cubrir su pecado. Y darle una aceptación temporal hasta que viniera Jesús, la propiciación final, a erradicar los pecados del mundo. ¿Es claro lo que pasó? Dios, el ofendido, hizo preparaciones para cubrir la falla del hombre. Misericordiosamente. No podemos hacerlo de esta forma. Yo estoy manejando y Jorge Alfaro tiene... Yo tengo un carro nuevo. 2020. Un nuevo. Y Jorge viene en su carro y me choca, haciendo mucho daño. Yo tengo derecho de reclamar, sí o no. Él tiene la culpa. Él destruyó mi nuevo pickup. Pero lamentablemente él no tiene el dinero. Tampoco tiene seguros para cubrir los daños de mi vehículo. Yo puedo ser una persona fea, una persona enojada, pero no, porque yo entiendo que este varón no tiene dinero para reparar mi carro. Este varón nunca pensó en comprar seguros. Entonces yo soy el víctima aquí, sí o no, mi carro ya está destruido. Pero entendiendo que Jorge no tiene nada, yo decido, Jorge, destruiste mi nuevo vehículo. Ahora yo tengo que hacer vuelta tras vuelta tras vuelta, como ustedes pueden entender. Jorge, no tenga pena. Yo voy a cubrir mis gastos. Yo voy a pagar gasolina, tiempo en tráfico, mi frustración para que tú andes liberado de chocar y destruir mi vehículo. ¿Quién está saliendo bien en este caso? Él. Yo soy el víctima. Pero por el amor que yo tengo para él, yo lo suelto. Vaya en paz. Vaya en paz. Esto es lo que Dios hizo con nosotros. No hay absolutamente nada que el hombre en su condición espiritual puede ofrecer a Dios para redimirse. Es imposible. Por esta razón, Dios tuvo que enviar a su único Hijo, el perfecto, para tomar nuestro lugar en este gran plan de redención. Entonces, Él perdonó todo el mundo, hermanos. Él redimió todo el mundo. Y el mundo es muy ignorante, muy necio por ignorar el don de salvación.
Pero depende de ellos, ¿verdad? La redención. La redención no empezó el día que Cristo murió en la cruz. ¿Está claro con eso? En Génesis 3, Dios proveyó al hombre un perdón, pero nunca erradicó el pecado. El túnico que Dios puso sobre el hombre fue algo temporal, algo provisional, hasta que viniera Jesús, la propiciación final, a erradicar los pecados del hombre. ¿Es claro? Yo quiero explicar, yo voy a terminar con esto. Desde el día en Génesis hasta la llegada del Cordero de Dios, unos 4,000 años después, Dios provisionalmente aceptó la sangre de animales para poder cubrir el pecado del hombre y aceptarlo. Desde Génesis hasta el día de la crucifixión de Jesús, Dios aceptó el sacrificio de animales solo para cubrir el pecado del hombre. Y Dios aceptó eso hasta que Jesús derramó su propia sangre. Y de ahí todo terminó. Amén. Todo terminó. El proceso de rescatar, salvar y sacar a la humanidad de la esclavitud, del pecado y sus consecuencias. Empezó el proceso. Empezó en la eternidad. ¿Es claro? Es lo que dice la palabra de Dios. Empezó en la eternidad antes de la creación del mundo, según Apocalipsis 13, versículo 8, y terminó en la ciudad de Jerusalén, Israel, hace 2,000 años, con el sacrificio del Cordero de Dios, el Hijo de Dios. Hermanos, había una crucifixión hace 2,000 años en el estado de Israel, en la ciudad de Jerusalén, que todavía existe en esta tierra. Interesante, ¿eh? Para mí es tremendo. Hebreos 9, en conclusión, Hebreos 9, versículo 12. Dice, ni por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre. Jesús entró con su propia sangre. Una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Otra traducción dice, aseguró nuestra redención eterna. Otra traducción dice que logró así un rescate eterno. Estaba pensando en camino a la iglesia hoy. La redención del hombre empezó en la eternidad. Jesús finalizó los detalles en la cruz de Calvario. Desde este momento, aproximadamente 2,000 años,
han pasado y todavía el plan de redención está en vigencia. Está en vigencia. 2000 años y la obra de la cruz está dando fruto. Está dando fruto. Está dando fruto. ¿Qué hay más espectacular que la salvación del hombre? Como la redención del hombre. ¿Qué hay en este universo más poderoso, más útil, más real que lo que Jesús cumplió en la cruz del Calvario? Después de hacer este mensaje, no sé, yo entendí, yo vi algo diferente acerca de mi Salvador. Jesús vive, es real. Vino con el propósito de rescatar al hombre de su condición espiritual. El día de hoy póngase de pie, por favor. El día de hoy yo adoré a Dios con un toque diferente. Porque después de aprender lo que yo aprendí, mi tiempo de estudio, la preparación de mi mensaje, Jesús es digno. Es digno.